Bien, alumnos, mis saludos. En esta oportunidad que toca la semana número 12, vamos a abordar el tema sobre la motivación, ¿no? Este es un tema en el cual se van a aprender algunos conceptos que tienen que ver fundamentalmente con facilitar, ¿no es cierto? Facilitar las acciones y las actividades del ser humano, ¿no? Que es la motivación. La motivación se entiende como la causa última de las conductas, ¿no? El término motivación generalmente está asociado a algunas ideas fuerzas, ¿no? ¿Cuáles son esas principales ideas fuerzas al que está asociado motivación? Algunos lo conocen como, de repente, objetivo, ¿no? Objetivo. Otros, de repente, lo conocen como meta, ¿no? Objetivo, meta. Otros como propósito, ¿no? También algunas ideas fuerza asociadas a motivación es los conceptos de impulso, ¿no? Impulso, necesidad, ¿no? Otras ideas fuerzas relacionadas con la motivación tiene que ver con los conceptos de incentivo, refuerzo, estímulo, ¿no? Otros aspectos con motivación tienen que ver con los conceptos, por ejemplo, de deseo, ilusión, pasión, ¿no? Y otros aspectos relacionados con motivación tienen que ver fundamentalmente con la ética, los valores, ¿no? Los valores. Entonces, el término motivación está relacionado con conceptos cognitivos. ¿Cuáles son los conceptos cognitivos? Objetivo, meta, propósito, ¿no? Vamos a ponerle acá entonces, a un costadito, factores cognitivos. Factores fisiológicos, ¿no? Factores fisiológicos. El impulso, la necesidad. Factores conductuales, ¿no? Factores conductuales. Factores emocionales o afectivos. El deseo, la ilusión, la pasión, ¿no es cierto?, que uno le pone a lo que hace, esos son factores motivacionales, ¿no? Y también algunos factores éticos, valorativos, ¿no? Entonces, todos estos factores están muy relacionados con la motivación, ¿no? Porque todos estos aspectos, de alguna manera, condicionan, impulsan al ser humano a realizar sus actividades, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, si ustedes quisieran sintetizar todos estos factores, lógicamente, en una sola palabra, diríamos que es la motivación. Pero también hay otros términos que nos permiten sintetizar todos estos factores en una sola palabra, en un solo concepto. ¿Cuál sería para ustedes? A ver, haciendo una reflexión. ¿Saben cuál sería una muy buena palabra que grafique todos estos componentes afectivos, cognitivos, conductuales? Es el concepto de compromiso. Motivación es compromiso, ¿no? Compromiso, ¿no? Porque el compromiso significa que tú tienes una meta clara, un objetivo claro. El compromiso significa que tú no te quedas en la idea, ¿no es cierto?
sino tú te comprometes con una acción, ¿no? El compromiso significa una vinculación afectiva también, ¿no? Entonces, motivación significa compromiso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la motivación esencial en este caso de los jóvenes, ¿no?, que están estudiando en la pre, por decir, ¿no? ¿Cuál es la motivación esencial? ¿Cuál es su compromiso esencial o fundamental? No sé si me equivoco, pero a mí me parece que el compromiso que tienen, ¿no es cierto?, estos jóvenes que se están preparando para forjarse una carrera, una profesión, es el compromiso y la motivación con su auténtica vocación, ¿no? Es decir, los jóvenes deben estar muy comprometidos, ¿no es cierto?, con su vocación. Eso es el eje vertebral de su desarrollo, ¿no?, como persona, como alumnos, ¿no? Y permítanme traerles una lectura de uno de los más grandes motivadores, ¿no?, sobre el compromiso vocacional que debe tener un joven. Este motivador se llama Miguel Ángel Cornejo y él en su libro ¿Qué significa ser joven?, ¿no?, nos habla justamente de ese compromiso vocacional, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, en la página 42, nos dice: ¿qué es lo más difícil en la vida? Es ser, decidirse a hacer lo que quieras ser. ¿Quieres ser ingeniero, arquitecto, bailarín, artista, actor, productor, empresario? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser? Defiéndelo hasta con la misma vida. Tu vocación de ser, tu llamado, si no respondes a él, sería reprimir toda una vida. Definitivamente, vayamos a los extremos, ser o no ser, nada a medias. O vives intensamente tu propia vocación o te negarás a existir. ¿Qué se necesita para ello? Él mismo responde: agallas, carácter, fuerza, voluntad, decisión y otros calificativos. Todo eso se necesita para reclamar tu propia vocación. Más adelante dice: ¿cuántos papás les dicen a sus hijos: ¿para qué vas a estudiar eso? Con eso no se gana dinero, no seas bruto, pero sí serás de idiota. No, mira, estudia una carrera que deje plata. No me salgas con que quieres ser filósofo. ¿Cómo? ¿Para qué quieres ser empresario? Deja que a otro se le caiga el pelo, a ti no. Tú busca una buena chamba, donde estés tranquilo, segurito, ¿no? Y más adelante señala Miguel Ángel Cornejo: definitivamente es la mayor de las mediocridades buscar solo el tener y olvidarnos de nuestro ser, ¿no? Si esa no es tu vocación, lucha por tu vocación, ¿no? Más del 90% de los epitafios en los cementerios podría decir así, ¿no? Y voy a repetir, aunque pueda sonar un poquito grosero, voy a repetir textualmente las palabras que utiliza Miguel Ángel Cornejo para graficar esta situación. Dice: más del 90% de los epitafios en los cementerios podrían decir así: fulano de tal nació, vivió y se murió y nunca supo para qué carajo existió, ¿no? ¿Para qué existes? Desafortunadamente, la respuesta más común es: pues no sé. Mucha gente me dice: Miguel Ángel, es que la vida está llena de problemas. No, la vida está llena de retos. La vida es una posibilidad. La vida es una opción de ser. Si la vida fuera solamente comer, dormir y no tener problemas, los seres más realizados sobre la faz de la tierra serían entonces las vacas. No seamos vacas, concluye él, ¿no?
Es decir, chicos, la verdadera motivación de un joven de su edad es comprometerse con su auténtica vocación. Primero descubrirla, luego desarrollarla, defenderla, ¿no? ¿Para qué? Para que no se traicionen a ustedes mismos. Entonces, concluyendo, vamos al concepto de motivación, ¿no? ¿Qué es motivación? Motivación es entonces un constructo, una hipótesis de trabajo, ¿no? Un constructo teórico que consiste en múltiples factores, ¿no es cierto? Múltiples factores que activan, es decir, esos factores que yo he señalado anteriormente, la ilusión, ¿no es cierto?, la pasión, el objetivo, la meta, el impulso, todos esos factores, ¿qué es lo que hacen en el organismo? Cargarlo de energía, ¿no es cierto?, lo activan. Y no solamente lo activan, sino que también todos esos factores dirigen, orientan, ¿no es cierto?, que el comportamiento. Orientan el comportamiento, ¿no? Ese es el concepto de motivación, ¿no? Ahora, también no creas tú que por el hecho de que tú tienes un objetivo o por el hecho de que tú tengas una ilusión ya estás motivado, ¿no? Si tú dices, bueno, mi objetivo es lograr tener una carrera profesional, ¿no? No creas que porque tienes esa ilusión, ese objetivo, ya tienes esa motivación, no. La motivación tiene que darse en los siguientes indicadores, ¿no? En el siguiente contexto. Una conducta realmente se considera motivada siempre y cuando esa conducta signifique esfuerzo. Tiene que haber sacrificio, ¿no? Tiene que haber sacrificio, tiene que haber una labor de dar una cuota extraordinaria de cada uno de nosotros, ¿no? Yo puedo asumir que tú estás motivado para estudiar siempre y cuando yo vea que tú te sacrificas, le dedicas más tiempo, te acuestas más tarde, te levantas más temprano, ¿no? Porque la motivación significa eso, esfuerzo, sacrificio, ¿no? Ese es un primer elemento. El segundo elemento es la inmediatez. La conducta motivada te dice, hay que hacerlo ahora, no más tarde, no mañana, sino ahora. Por eso es jocoso, ¿no es cierto?, y a veces hasta dramático, como algunos estudiantes que terminan su secundaria le dicen a su familia, yo sí quiero estudiar, ¿no?, pero déjame un año descansar, el siguiente año ya me pongo a estudiar, ¿no? Esa persona no está motivada para el estudio, ¿no? Está engañando a su familia y se está engañando él. El otro elemento importante, una conducta motivada, ¿no?, es la perseverancia. La perseverancia, ¿no? Es decir, en cualquier actividad que tú te propongas como objetivo, como meta, siempre vas a encontrar dificultades, justamente lo que decía Miguel Ángel Cornejo. Pero para la persona que no está motivada, la persona que es débil en sus actividades, los obstáculos, ¿no es cierto?, son una amenaza para esa persona. Se deja aplastar por los obstáculos, se deja limitar por las dificultades, ¿no? Sin embargo, la persona que sí está motivada, las dificultades, los obstáculos,
no son una amenaza, sino son unas oportunidades, lo toman como un reto, lo toman como un desafío personal, ¿no? Es otra manera de ver al mundo, ¿no? Las personas motivadas, ¿no? Entonces, y lógicamente, su conducta es una conducta perseverante, ¿no es cierto? Una conducta que siempre se impulsa, ¿no es cierto? Y el otro elemento importante es la elección. Significa que constantemente una persona motivada está optando, ¿no? Está eligiendo. En esta misma situación de ustedes forjarse una carrera, ¿no es cierto? Esta opción de forjarse una carrera está implicando y va a implicar, por ejemplo, dejar otras opciones, ¿no? Dejar otras opciones. De repente dejar ahí una posibilidad de viaje, ¿no? Al extranjero, de repente una posibilidad de un trabajo inmediato, de repente de estudiar una carrera técnica, ¿no? Pero como ustedes están motivados en esta opción, van a dejar las otras, ¿no es cierto? La motivación significa justamente estar consciente de que nosotros vamos optando, vamos logrando algunas cosas, sacrificando otras, ¿no? Entonces, cuando la conducta, la ilusión, el objetivo están enmarcados dentro de este contexto de esfuerzo, inmediatez, perseverancia y elección, esa conducta realmente está motivada, ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles son las clases, ¿no? Las clases de motivación, ¿no? Las clases de motivación. Tenemos dos clases. Una de ellas, pero antes de empezar con las clases, creo que es importante, antes de empezar con las clases, es importante un aspecto que tiene que ver con el proceso motivacional. Proceso motivacional. Es decir, ¿cuál es el ciclo que tiene una motivación, ¿no? Y este ciclo parte de una etapa, ¿no? Una etapa. Esa primera etapa, esa primera secuencia, tiene que ver con la necesidad. La necesidad. Necesidad es el concepto central, es el eje de la motivación. Los psicólogos empezaron a explicar la motivación basándose en el concepto de necesidad, ¿no? ¿Y cómo concebían la necesidad? La necesidad igualmente se extrapoló del concepto de la biología de homeostasis, ¿no? Es decir, uno tiene una necesidad cuando siente una carencia, un déficit, cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, cuando se produce ese déficit, ese desequilibrio, aparece la necesidad. Y luego aparece el impulso como segunda etapa. ¿Qué significa el impulso? Que el organismo se carga de energía. Tú sientes que algo te falta, te sientes solo. Entonces, el hecho de sentirte solo va a hacer que tú busques una compañía, un amigo, llamar por teléfono a alguien, ¿no es cierto? En ese momento, ¿qué hace tu organismo? Se carga de tensión, ¿no es cierto? Se carga de tensión por buscar lo que necesita, ¿no? Esa es la etapa del impulso. La tercera es del comportamiento dirigido. Comportamiento dirigido. En donde ya son acciones que uno va realizando, ¿no es cierto? Son acciones que uno va realizando. Y luego, la cuarta etapa, ¿no? Que viene a ser fundamentalmente la satisfacción, ¿no es cierto? La satisfacción de la necesidad. La satisfacción de la necesidad, es decir, cuando tú llegas a tu meta, ¿no? Y por último, la cuarta etapa, la quinta etapa, ¿no? Cuando se restablece el equilibrio,
¿no es cierto? Se restablece el equilibrio, ¿no? Entonces, estas son las secuencias del proceso motivacional. Ahora vamos a entrar a lo que son las clases de motivaciones, ¿no? Clases de motivaciones. Como yo les había señalado, el eje central de la motivación es la necesidad. Por eso que se han clasificado las motivaciones en función de las necesidades. Así que tenemos primero las necesidades, ¿no? Las necesidades fisiológicas, ¿no? Las necesidades fisiológicas y las necesidades psicológicas, ¿no? Psicológicas. Las necesidades fisiológicas, a su vez, que son necesidades del organismo, del cuerpo, a su vez se han clasificado en dos categorías, ¿no? En dos categorías. ¿Cuáles son esas dos categorías? Las necesidades fisiológicas reguladoras, y las necesidades fisiológicas no reguladoras, ¿no? No reguladoras. Las necesidades fisiológicas reguladoras, ¿no? Están determinadas, ¿no es cierto? Están determinadas fundamentalmente por el criterio de homeostasis del organismo. Es decir, el organismo siente una carencia, el organismo siente un déficit, ¿no? Un déficit fisiológico, químico, y automáticamente el organismo tiende a buscar una compensación, ¿no? Tiende a buscar una compensación. Entonces, estas necesidades fisiológicas reguladoras, ¿a qué apuntan? ¿No? Apuntan fundamentalmente, ¿no? Están basadas por el principio de homeostasis, ¿no? Y apuntan ¿a qué? A la supervivencia del individuo, a la conservación del individuo, ¿no? Son importantes porque permiten la conservación del individuo, ¿no? Por eso son importantes, ¿no? Las necesidades fisiológicas no reguladoras, ¿no? Son aquellas que apuntan fundamentalmente a la conservación de la especie, ¿no? A la conservación de la especie, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas reguladoras? Las principales son las siguientes, ¿no? El hambre, la sed, ¿no es cierto? Y el sueño. No se olviden, estas necesidades están regidas por el principio de homeostasis. Es decir, si nuestro organismo, ¿no es cierto?, en 12 horas, en 18 horas, no ingiere alimentos, hay un déficit, una descompensación. Entonces nuestro organismo nos pide alimento, ¿no es cierto?, para compensar ese déficit. Igual sucede con la sed, con el sueño, ¿no? Si uno no descansa pues en 24 horas, ¿no es cierto?, nuestro organismo se descompensa y nuestro organismo nos va a pedir reparar esas horas perdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque están regidos por el principio de homeostasis, ¿no? ¿Cuánto tiempo un hombre puede vivir sin probar alimentos? ¿No? Algunos dicen 30 días, ¿no? Otros dicen 45.
cuánto tiempo una persona puede estar en vigilia permanente, ¿no? Algunos dicen 24 horas, ¿no? Y si no se suple esa carencia, automáticamente se está atentando contra la vida de ese organismo, ¿no? Entonces, esas son las principales necesidades fisiológicas reguladoras. Las necesidades fisiológicas no reguladoras, ¿no?, que son importantes para la conservación de la especie. ¿Cuáles son? Es decir, que si no se satisfacen, el individuo no se va a morir, ¿no es cierto? Pero sí es muy importante para perpetuar la especie. ¿Cuáles son estas necesidades? Son la necesidad, por ejemplo, de la curiosidad, la necesidad de la sexualidad, ¿no es cierto? La conducta maternal, por ejemplo, la conducta maternal, y la agresión, ¿no? Y la agresión. Es decir, estas conductas que son necesidades fisiológicas reguladoras, o no reguladoras, perdón, ¿no?, aparecen en la persona, y el hombre, el ser humano, tiene la capacidad, por ejemplo, de dominarlas, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de dominar este tipo de conductas. Tú no puedes decir, mi cuerpo necesita sexo, ¿no? O tú no puedes decir, por ejemplo, si una persona te ofende, ¿no?, tuve el instinto, y lo golpeas, tuve el instinto de golpearte, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que la conducta está determinada por instintos, ¿no? No está determinada, en el ser humano la conducta no está determinada por instintos. Ni siquiera estas conductas fisiológicas reguladoras, que se basan por el principio de homeostasis, ¿no?, como el hambre y la sed, ni siquiera esas conductas podemos llamarlas conductas instintivas. ¿Por qué? Porque el hombre ha modificado esa cadena instintiva. El hombre no es esclavo de ese encadenamiento instintivo. El animal sí es esclavo de sus instintos, ¿no? Está sujeto a esa cadena, pero el hombre no. El hombre modifica. El hombre puede de repente estar un día, 2 días sin comer, ¿no es cierto? Y pese a que está descompensado, si él tiene la idea de no seguir comiendo, ¿no es cierto?, mantiene esa posición, ¿no? Y su cuerpo no lo va a mandar a él a que ingiera alimentos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las personas que hacen huelga de hambre, ¿no es cierto? A veces están 15 días, un mes haciendo huelga de hambre, ¿no? Entonces, chicos, si el hombre no está sujeto, ¿no es cierto?, a esa cadena instintiva, ¿no es cierto?, el hombre puede modificar ese tipo de necesidades, y de hecho que las modifica, ¿no? Por eso que el hombre no está sujeto a ese mal llamado instinto de conservación, ¿no? El hombre ya ha modificado eso, tan es así que porque ha modificado esa cadena, el hombre atenta contra su propia vida, ¿no? Y hay muchos casos de suicidio, ¿no es cierto? Eso no ocurre, por ejemplo, con los animales, ¿no? O ustedes han escuchado o han leído en alguna noticia que algún animal o algún perro se haya suicidado. No existe. Ellos sí, los animales sí están sujetos a esa cadena instintiva, el hombre no, sino que de manera interesada algunos sectores, por cuestiones ideológicas, argumentan y fundamentan y son defensores que el hombre tiene instintos, ¿no? Para fundamentar ¿qué cosa? Violaciones, agresiones, matanzas, ¿no? Esa matanza se produjo por el instinto asesino, agresivo del ser humano, ¿no? Bien, cosa que es falso, pues que es una falacia, ¿no? Bien, ahora entramos a lo que es las necesidades psicológicas. ¿Cuáles son esas necesidades psicológicas? Acá tenemos también 2 tipos de necesidades. Las necesidades personales
y las necesidades sociales, ¿no? Las necesidades personales son aquellas que se aprecia en un individuo, pero de manera aislada, ¿no? Como si estuviera solo en el mundo, ¿no? Esa persona aislada, ¿no es cierto?, como individuo, en él va a tener tres tipos de necesidades, ¿no? Entonces, este es como individuo, ¿no? Como individuo. Va a tener tres tipos de necesidades: necesidad de logro, necesidad de, acá tenemos este tipo de necesidades: necesidad de competencia, necesidad de determinación y necesidad de afiliación o de sociabilidad, ¿no? Es más correcto señalarlo, ¿no? De sociabilidad, ¿no? De sociabilidad. Si nosotros vemos a un ser humano, ¿no es cierto?, todos los seres humanos como individuos tienen necesidad de sentirse competentes, de sentirse idóneos, de sentirse capaces, ¿no? Capaz, idóneos, ¿no? La necesidad de determinación. Ya. Correcto. La necesidad de determinación tiene que ver con esta necesidad profunda, ¿no?, de sentirse como la causa última de su conducta, es decir, de no sentirse presionados, chantajeados, coaccionados a realizar las cosas, ¿no?, sino hacerlo por sí mismo, ¿no? Esta necesidad de determinación tiene que ver con la libertad, por ejemplo, ¿no? Es decir, la necesidad de determinación es cuando el individuo quiere sentir, ¿no es cierto?, que es la causa última de su conducta, de su comportamiento, ¿no? Entonces, causa última de su comportamiento. Y la necesidad de sociabilidad tiene que ver con esa necesidad, ¿no?, de estar en compañía con otro ser humano, ¿no? Incluso las personas introvertidas, las personas tímidas, hurañas, esas personas que se aíslan de otras, incluso ellas tienen esa necesidad de estar en contacto en algún momento con un ser humano, ¿no?, porque es una necesidad profunda, ¿no? Entonces, la necesidad de sociabilidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con pertenecer, ¿no es cierto?, pertenecer a un grupo, ¿no es cierto?, a un grupo, a una comunidad, ¿no? Ahora, las necesidades sociales. Las necesidades sociales son aquellas que nosotros podemos apreciar cuando el individuo ya está viviendo dentro de un grupo humano, en un contexto social, ¿no? Es decir, cuando ya va asumiendo roles sociales. Acá, cuando asume roles sociales. Es decir, cuando Juan Pérez, ¿no es cierto?, se integra, por ejemplo, al colegio, a la academia, a la universidad, y en el colegio y en la universidad tiene que asumir roles. Cuando empieza a trabajar, en esa institución tiene que asumir roles, o cuando forma una familia, ¿no? En ese contexto ya de un grupo humano, ahí surgen tres necesidades. En esta relación con otro ser humano ya surgen tres necesidades.
Esas tres necesidades son la necesidad de logro, de afiliación y la de poder, ¿no? ¿Qué es necesidad de logro? No vayas a pensar que necesidad de logro es cuando tú te estableces metas, objetivos, ¿no? Por decir, quiero estudiar en tal universidad y terminar mi carrera. La persona que piensa así, ¿tú vas a creer que tiene necesidad de logro? No, eso no significa necesidad de logro. O aquel estudiante, aquel colegial que diga, bueno, quiero aprobar de año sin tener ningún curso desaprobado. Eso no es necesidad de logro. La necesidad de logro tiene que ver con el criterio de excelencia, es decir, con el criterio de calidad, con el criterio de mérito, ¿no? ¿Tendría necesidad de logro aquel estudiante que dice, sí, voy a estudiar, ¿no es cierto?, una carrera, pero quiero tener un rendimiento académico que me ubique en el quinto superior, en el tercio superior, o entre los 3 primeros lugares? La persona que tiene ese propósito, esa persona sí tiene necesidad de logro, ¿no? Es decir, necesidad de logro es un comportamiento que busca tener un sitio destacado, meritorio, ¿cierto? Destacado y meritorio. La necesidad de afiliación es aquella en la cual el ser humano tiene esa necesidad de mejorar la calidad de la relación con otra persona, ¿cierto? De ser mejor amigo, de ser mejor esposo, ¿no es cierto? Calidad, mejorar la calidad de la relación, ¿no es cierto? Mejor calidad en la relación, ¿no? Hay que destacar también que hay muchas personas que tienen una fuerte necesidad de afiliación. ¿Cómo puedes apreciar tú a una persona así? Por ejemplo, no sé si tú has podido apreciar, hay personas que no salen de sus casas a comprar o a pasear si es que no están acompañadas, ¿no? Necesitan estar acompañadas para poder salir, si no, no salen. Fuerte necesidad de afiliación. Hay otras personas, por ejemplo, tampoco que no ingieren sus alimentos si es que no están acompañados. Si están solos, les es difícil ingerir sus alimentos. Personas que tienen fuerte necesidad de afiliación. Así también hay personas todo lo contrario, ¿no es cierto?, que igual estén solos, ¿no es cierto?, estando solos incluso no tienen ningún problema, ingieren sus alimentos, ¿no? Incluso algunos dicen mejor, ¿no?, porque tienen más comida de repente, ¿no? Entonces, esa es la necesidad de afiliación. La necesidad de poder tiene que ver con la orientación que tienen algunas personas para ejercer influencia en la mente, en el corazón y en la conducta de las demás personas. Son esas personas que se destacan en su comportamiento aconsejando, orientando, organizando a otros, tomando la iniciativa, ¿no? Ustedes habrán podido apreciar, por ejemplo, cómo en los salones de clase, cuando llega el primer día de clase, ya de manera espontánea y a propia iniciativa hay algunos alumnos que ya están comunicándose con el profesor, ¿no es cierto? Ya están formando los grupos de trabajo, ¿no? Esas personas, por ejemplo, tienen una fuerte necesidad de poder, de ejercer algún nivel de influencia, de organización dentro de su salón, ¿no? Se ha resaltado que este tipo de personas que tienen una fuerte necesidad de poder, de influencia, también tienen una alta carga de hostilidad, de agresividad. Son personas que no les gusta perder, ¿no es cierto? Entonces, ejercer influencia. Ahora, chicos, estas necesidades sociales de logro, de afiliación, de poder,
fueron estudiadas por un psicólogo norteamericano, McLean, ¿no? ¿Y en qué contexto él estudió estas necesidades? El gobierno de los Estados Unidos en esa época, a finales de la década del 50, quería seleccionar los mejores representantes del servicio diplomático, sus mejores embajadores. ¿Para qué labor? Para hacer la labor que siempre hace Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos, como ustedes saben, se cree y se considera la potencia del mundo, la que tiene la capacidad, según sus intereses, para poner gobiernos o quitar gobiernos, ¿no es cierto? Y para esa labor, en esa época, le encargaron a McLean a seleccionar los mejores representantes diplomáticos. Y él se dio cuenta que aquellos diplomáticos que hacían una mejor labor en ese sentido son aquellos que tenían una fuerte necesidad de poder y una fuerte necesidad de logro, ¿no? Es decir, si venía un candidato que podía tener altos estudios académicos, un buen nivel intelectual, pero no tenía necesidad de logro ni tenía necesidad de poder, no servía para el servicio diplomático, ¿no? Porque estos eran criterios fundamentales para tener éxito en esa carrera, ¿no? Y en realidad, aplicando estos criterios, que es una forma cómo se clasificó inicialmente las necesidades, eso se puede ver también en las personas, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, que tienen fuerte necesidad de logro, otros de afiliación y otros de poder, ¿no? Bien, otra manera como vamos a entrar a otra clasificación ya, a otra clasificación de las necesidades. Me refiero a la clasificación humanista, al enfoque humanista de la motivación. Este enfoque humanista se denominó organización jerárquica de las necesidades, ¿no? Ese es el término, organización jerárquica, ¿no?, de las necesidades. ¿Quién fue el autor que propuso esta teoría? Abraham Maslow. Se usa un enfoque entonces, enfoque humanista. ¿Qué dice este enfoque? Señala que la motivación tiene una organización jerárquica por niveles, y tiene una estructura, diríamos así metafóricamente, piramidal, ¿no? De esta manera, ¿no? De esta manera. Maslow decía que el ser humano tiene 5 categorías, 5 clases de necesidades. La primera son las necesidades fisiológicas. Acá están las necesidades, pues, de hambre, sed, sexo, sueño, ¿no? Y él decía que una vez que se satisfacen estas necesidades, recién en el hombre aparecen las necesidades de seguridad. ¿Cuáles son las necesidades de seguridad? La necesidad, por ejemplo, de preservar la integridad física, de tener estabilidad, ¿no?, de tener salud, ¿no? Esas son necesidades de seguridad. Pues bien, tienes satisfecha, por decirte, ¿no es cierto?, alimento, tienes casa, seguridad. Entonces recién ahí aparece la necesidad
¿no? Las necesidades de pertenencia. Las necesidades de pertenencia. ¿Cuáles son esas necesidades de pertenencia? Son justamente la necesidad de amistad, ¿no es cierto? La necesidad de amistad, las necesidades de formar pareja, ¿no? Las necesidades de pertenecer a un club, a una institución, ¿no? Esas son las necesidades de pertenencia. Pues bien, satisfaces las necesidades fisiológicas, has satisfecho las necesidades de seguridad y de pertenencia. Recién ahí, dice Maslow, aparece la cuarta necesidad, la de estima. La de estima. ¿Cuál es esta necesidad de estima? Cuando tú ya te comienzas a plantear, ¿no es cierto?, preguntas si estoy bien conmigo mismo, ¿no? ¿Estoy bien conmigo mismo? ¿Me siento feliz conmigo mismo? ¿Me valoro o no me valoro? Tiene que ver con la autoestima, ¿no? Con la valoración de uno mismo. Y no solamente en relación a uno, sino en relación a los demás. Tiene que ver con buscar la valoración de los demás, buscar respeto, prestigio, estatus, ¿no? Esas son las necesidades de estima. Y Maslow decía que estas necesidades, estas cuatro necesidades, son necesidades de déficit, ¿no? Es decir, que estas necesidades surgen porque tú sientes que algo te falta, tienes una carencia, es decir, están regidos por el principio de homeostasis. Están regidas por el principio de homeostasis, ¿no? Sin embargo, si tú has llegado a satisfacer estas cuatro necesidades, es decir, no tienes complejos, no tienes traumas, ¿no es cierto?, entonces recién el ser humano comienza a aflorar su necesidad de autorrealización, ¿no es cierto?, de autorrealización, ¿no?, o autoactualización, ¿no es cierto? Cualquiera de estos dos términos. ¿Qué significa esta necesidad? Cuando tú ya buscas que desarrollarte personalmente, alguna habilidad, ¿no es cierto?, algún talento o también alguna virtud. Es decir, cuando tú ya buscas que perfeccionarte, estás en este nivel de autorrealización. Por eso se dice que esta es una necesidad, ¿no es cierto?, que no está sujeto a déficit, sino a crecimiento personal, ¿no? A crecimiento personal o desarrollo del ser, ¿no? Desarrollo del ser, ¿no? Ahora, lógicamente que Maslow señalaba que solamente el 2% de las personas, estaban en este quinto nivel, ¿no? Es decir, era un grupo selecto. Sin embargo, estudios posteriores señalaron que Maslow se equivocó en este aspecto. ¿Por qué se equivocó? Porque él solamente estudió a personajes notables. Él estudió la biografía, por ejemplo, de Einstein, Madre Teresa de Calcuta, estudió la biografía de Martin Luther King, ¿no? Sin embargo, se sabe que existen mucho más personas que están en este nivel, ¿no? Otra de los errores que se le señala a Maslow es que no necesitan estar cubiertas las primeras necesidades para que aparezcan las necesidades inmediatamente superiores, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que hay muchas personas, el caso incluso de estudiantes, que no están bien cubiertas sus necesidades primarias, ¿no? Sin embargo, tienen una alta motivación de realización personal, por ejemplo, ¿no? Bien, por último, tenemos otra clasificación, ¿no? Tenemos la clasificación de la motivación vista desde el enfoque cognitivo. Este es el enfoque cognitivo de la motivación. ¿Qué nos dice este enfoque? Nos dice que existen dos clases de motivación, ¿no? Una motivación
extrínseca ¿no? Y una motivación intrínseca. ¿Qué es una motivación extrínseca? Cuando el sujeto se orienta no por la actividad misma, sino por el beneficio que le pueda traer esta actividad, ¿no? Es decir, si es un estudiante que dice, no, yo sí estudio, pero estudia solamente no porque le agrade aprender, no porque le agrade ser un experto en esa materia, sino que él estudia porque quiere tener una buena nota, ¿no? O sea, quiere tener 16, 17, por la parte externa de la misma actividad, ¿no? Entonces, esa es una motivación extrínseca, por ejemplo, ¿no? Esa es una motivación extrínseca, ¿no? Es decir, un beneficio por encima de la actividad, ¿no? Encima de la actividad. Es decir, a la actividad lo toma como un medio, no la toma como un fin, ¿no? No la toma como un fin, sino como un medio, ¿no? Y la motivación intrínseca es aquella donde el sujeto se orienta por el gozo, por la satisfacción de la misma actividad, ¿no? Entonces, este tipo de motivación, por ejemplo, es muy importante apreciar en aquellas personas que tienen, ¿no es cierto?, personas que tienen una orientación hacia la satisfacción y el gozo personal, ¿no? Gozo personal por la tarea, ¿no? Gozo personal por la tarea, ¿no? Bien, entonces, estos son los dos tipos de motivos, ¿no? Cognitivos. Ahora, perdón, vamos a dar la clave, ¿no? La clave de esta práctica. La pregunta La pregunta 1 es la B, la pregunta 2 es la A, la pregunta 3 es la C, la pregunta 4 es la C, la pregunta 5 es la D, la pregunta 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la pregunta 6 es la A, la 7 es la C, ¿no? La 8 es la E, la 9 es la A y la 10 es la B. Bien, estas son las claves, pues, chicos, de la práctica. Entonces, práctica número 12. Con esto hemos terminado la clase. Hasta la próxima semana, entonces. A realizar sus actividades, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, si ustedes quisieran sintetizar todos estos factores, lógicamente, en una sola palabra, diríamos que es la motivación. Pero también hay otros términos que nos permiten sintetizar todos estos factores en una sola palabra, en un solo concepto. ¿Cuál sería para ustedes? A ver, haciendo una reflexión. ¿Saben cuál sería una muy buena palabra que grafique todos estos componentes afectivos, cognitivos, conductuales? Es el concepto de compromiso. Motivación es compromiso, ¿no? Compromiso.
¿no? Porque el compromiso significa que tú tienes una meta clara, un objetivo claro. El compromiso significa que tú no te quedas en la idea, ¿no es cierto? Sino tú te comprometes con una acción, ¿no? El compromiso significa una vinculación afectiva también, ¿no? Entonces, motivación significa compromiso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la motivación esencial en este caso de los jóvenes, ¿no?, que están estudiando en la pre, por decir, ¿no? ¿Cuál es la motivación esencial? ¿Cuál es su compromiso esencial o fundamental? No sé si me equivoco, pero a mí me parece que el compromiso que tienen, ¿no es cierto?, estos jóvenes que se están preparando para forjarse una carrera, una profesión, es el compromiso y la motivación con su auténtica vocación, ¿no? Es decir, los jóvenes deben estar muy comprometidos, ¿no es cierto?, con su vocación. Eso es el eje vertebral de su desarrollo, ¿no?, como persona, como alumnos, ¿no? Y permítanme traerles una lectura de uno de los más grandes motivadores, ¿no?, sobre el compromiso vocacional que debe tener un joven. Este motivador se llama Miguel Ángel Cornejo y él en su libro ¿Qué significa ser joven?, ¿no?, nos habla justamente de ese compromiso vocacional, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, en la página 42, nos dice: ¿qué es lo más difícil en la vida? Es ser, decidirse a hacer lo que quieras ser. ¿Quieres ser ingeniero, arquitecto, bailarín, artista, actor, productor, empresario? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser? Defiéndelo hasta con la misma vida. Tu vocación de ser, tu llamado, si no respondes a él, sería reprimir toda una vida. Definitivamente, vayamos a los extremos, ser o no ser, nada a medias. O vives intensamente tu propia vocación o te negarás a existir. ¿Qué se necesita para ello? Él mismo responde: agallas, carácter, fuerza, voluntad, decisión y otros calificativos. Todo eso se necesita para reclamar tu propia vocación. Más adelante dice: ¿cuántos papás les dicen a sus hijos: ¿para qué vas a estudiar eso? Con los conceptos de incentivo, refuerzo, estímulo, ¿no? Otros aspectos con motivación tienen que ver con los conceptos, por ejemplo, de deseo, ilusión, pasión, ¿no? Y otros aspectos relacionados con motivación tienen que ver fundamentalmente con la ética, los valores, ¿no? Los valores. Entonces, el término motivación está relacionado con conceptos cognitivos. ¿Cuáles son los conceptos cognitivos? Objetivo, meta, propósito, ¿no? Vamos a ponerle acá entonces, a un costadito, factores cognitivos. Factores fisiológicos, ¿no? Factores fisiológicos. El impulso, la necesidad. Factores conductuales, ¿no? Factores conductuales. Factores emocionales o afectivos. El deseo, la ilusión, la pasión, ¿no es cierto?, que uno le pone a lo que hace. Esos son factores motivacionales, ¿no? Y también algunos factores éticos, valorativos,
¿no? Entonces, todos estos factores están muy relacionados con la motivación, ¿no? Porque todos estos aspectos de alguna manera condicionan, impulsan al ser humano Bien, alumnos, mis saludos. En esta oportunidad que toca la semana número 12, vamos a abordar el tema sobre la motivación, ¿no? Este es un tema en el cual se van a aprender algunos conceptos que tienen que ver fundamentalmente con facilitar, ¿no es cierto? Facilitar las acciones y las actividades del ser humano, ¿no? Que es la motivación. La motivación se entiende como la causa última de las conductas, ¿no? El término motivación generalmente está asociado a algunas ideas fuerzas, ¿no? ¿Cuáles son esas principales ideas fuerzas al que está asociado motivación? Algunos lo conocen como, de repente, objetivo, ¿no? Objetivo. Otros, de repente, lo conocen como meta, ¿no? Objetivo, meta. Otros como propósito, ¿no? También algunas ideas fuerza asociados a motivación es los conceptos de impulso, ¿no? Impulso, necesidad, ¿no? Otras ideas fuerzas relacionadas con la motivación tiene que ver, eso no se gana dinero, no seas bruto, pero sí serás de idiota. No, mira, estudia una carrera que deje plata. No me salgas con que quieres ser filósofo. ¿Cómo? ¿Para qué quieres ser empresario? Deja que a otro se le caiga el pelo. A ti no. Tú busca una buena chamba donde estés tranquilo, segurito, ¿no? Y más adelante señala Miguel Ángel Cornejo, definitivamente es la mayor de las mediocridades buscar solo el tener y olvidarnos de nuestro ser, ¿no? Si esa no es tu vocación, lucha por tu vocación, ¿no? Más del 90% de los epitafios en los cementerios podría decir así, ¿no? Y voy a repetir, aunque pueda sonar un poquito grosero, voy a repetir textualmente las palabras que utiliza Miguel Ángel Cornejo para graficar esta situación. Dice, más del 90% de los epitafios en los cementerios podrían decir así: fulano de tal nació, vivió y se murió y nunca supo para qué carajo existió, ¿no? ¿Para qué existes? Desafortunadamente, la respuesta más común es, pues, no sé. Mucha gente me dice, Miguel Ángel, es que la vida está llena de problemas. No, la vida está llena de retos. La vida es una posibilidad. La vida es una opción de ser. Si la vida fuera solamente comer, dormir y no tener problemas, los seres más realizados sobre la faz de la tierra serían entonces las vacas. No seamos vacas, concluye él, ¿no? Es decir, chicos, la verdadera motivación de un joven de su edad